Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional de México. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar participar en esta charla, precisamente para platicar, Pavel, sobre tus responsabilidades como director, como cabeza de esta gran fonoteca, que es una institución dependiente de la Secretaría de Cultura, por supuesto, y además es icónica, es simbólica en nuestro país. Pavel, bienvenido. Pues muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí contigo. Pavel, platícanos, si te parece bien, un poquito de la historia, cómo nace la Fonoteca Nacional de México, cuál es su misión, su visión, sus objetivos y tus responsabilidades al frente de esta gran institución. Ay, caray, pues es pregunta de mucho tiempo, requiere una respuesta larga, pero a ver, Venga, te la tenemos digo tiempo de sobra, rápido, afortunadamente, Pavel. te la digo rápido. A ver, en la fonoteca más o menos, hace muchos años que se quiere hacer una fonoteca, desde hace muchas décadas. Ahora sabemos que desde los años 30 ya había proyecto de hacer fonoteca, que muchas personas han querido hacer una. Por ejemplo, incluso Jacobo Zabludowski, él decía que él había sido el pionero de hacer una fonoteca, pero desde antes ya hay idea, ¿no? Ajá. Y esta que tenemos ahora, que se fundó va a cumplir ahora 13 años, o sea que se fundó en diciembre de 2008, Sí. es una fonoteca que se empezó a planear, pues más o menos hace yo creo que ya va para 20 años que se empezó a planear esta fonoteca, se empezó a tratar de de buscar un lugar adecuado para la fonoteca, se pensó en Coyoacán, en primer lugar porque es un lugar tranquilo, estamos en una casa del siglo XVIII, Está Casa padrísimo. Alvarado, ya la conoces. Es una casa que tiene un jardín de cerca de 3,000 metros, en donde se construyó una bóveda especializada para albergar el acervo sonoro, que ahora tendrá unos 600,000 documentos. Entonces, la Fonoteca Nacional, desde 2008 hasta ahorita, se ha dedicado a acrecentar su acervo, a digitalizarlo y a hacer todas las acciones pues, que tienen que llevarlo que nos llevan a preservar el acervo. Eso quiere decir que hay un acervo físico y un acervo digital. El acervo físico ahorita son más o menos 600,000 documentos que tenemos. Lo más antiguo, mira, aunque tenemos copia de unas grabaciones que se hicieron en 1898 en Jalisco, en realidad el documento original más antiguo son unos cilindros que tenemos de 1901 que se grabaron aquí en la Ciudad de México. O sea, tenemos documentos de hace 120 años. Uh-huh. De ahí para acá, pues tenemos muchos formatos en los que se ha grabado el sonido en los últimos 120 años. Y tenemos un acervo digital que ahorita es más o menos, tenemos digitalizada la tercera parte del acervo y esto quiere decir que tenemos más o menos algo así como 200 teras de información, que es muchísimo, porque ahí están en alta definición los sonidos de estos documentos, ¿no? Eso es lo que, por lo que respecta a la Fonoteca Nacional. ¿Qué nos toca hacer? Pues nos toca a nosotros preservar el patrimonio documental sonoro de México. Eso significa que nosotros lo que hacemos es saber, bueno, identificar, todo eso empieza desde saber qué es lo importante. Tenemos que saber dónde Claro. están los documentos importantes, cómo hacer para encontrarlos, cómo identificarlos, cómo saber si un documento es más o menos valioso que otro, por ejemplo. Todo eso. Entonces, al principio, cuando se creó la Fonoteca Nacional, lo primero que se hizo fue decirle a la gente que llevara sus documentos. Hubo una convocatoria, ¿no? Para que la gente pues, pudiera saber qué tan importantes son los documentos que tenía en su casa. Ahora ya tenemos muchos. Por ejemplo, el disco que tenemos más repetido, del cual tenemos más ejemplares,
es, creo yo, la última vez que me lo dijeron fue hace tiempo, pero creo que teníamos 30 y tantos discos de una canción que se llama Caminemos con los Panchos. O sea que los Panchos es de lo que más hay, pero no podemos ya darnos el lujo de tener tantos discos Claro, repetidos, ¿no? Entonces, una de las reglas que usamos es que sean discos, por ejemplo, de las maneras en las cuales nosotros eh, dictaminamos si es más valioso un audio, pues que sea raro, único, antiguo, claro. que histórica o artísticamente sea importante para el país, ¿no? Y que el contenido Entonces, tenga valor también, Pavel. también que sí, naturalmente que sea valioso pues su Exacto. contenido, que tenga algún valor histórico o estético, ¿no? Entonces, pues sí, claro, ahora llegan muchos documentos, pero ya no podemos seleccionar todos, pero sí, la verdad es que sí llegan de todo tipo de documentos. Hace, todavía en pandemia, por ejemplo, en estos días, así que me acuerdo de dos, un coleccionista nos habló y nos dijo que tenía en su casa unos discos de unos programas de radio de los años 50. Esos son únicos porque se hacía una copia nada más. Entonces Mm. ya los tenemos en la fonoteca. Y ahora en ¿Y este diciembre material se dona por parte de la ciudadanía? ¿Se lo dona a la fonoteca o cómo hay funciona, varias Pavel? maneras, hay varias maneras. Puede ser préstamo, Ah, comodato o donación. El préstamo consiste en que te prestan el disco o la cinta, la grabas en ese momento claro, y la devuelves. El comodato es que nosotros lo tenemos ahí, no es nuestro, es de los dueños originales, pero se queda bajo resguardo de la fonoteca. Por ejemplo, la XCW nos deja, tenemos en comodato nosotros sus cintas, lo que quiere decir que tenemos cerca de 146,000 cintas de la colección de la XCW en nuestras bóvedas, ahí las tenemos guardadas y tenemos un convenio con ellos porque ayudamos al mismo tiempo a ir digitalizando esas cintas. Y donaciones son las menos, pero sí tenemos personas que nos han llevado ahí colecciones a donar, ¿no? Pero fundamentalmente la fonoteca no es dueña de los documentos que tiene, ¿no? Bueno, ya creo que te contesté algunas cosas. sí, Pavel, ¿y cómo se Mm, determina el valor del contenido de una cinta, de un audio? ¿Cómo se determina? ¿Con base qué? Bueno, eso es lo más difícil del mundo porque, Lo por supongo. ejemplo, yo puedo tener ahorita grabar una conversación con alguien, que venga un amigo a visitarme y yo la grabo nada más y platicamos de cualquier cosa. Y eso puede no tener ningún valor. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo en mi casa unos discos que no he llevado a la fonoteca, los voy a llevar, que son unos discos chiquitos de 1900, yo creo que deben ser de 1932, y son grabaciones caseras. O sea que ahí una familia grabó una conversación. Hoy eso tiene un valor que a lo Claro, mejor no le dieron las personas que lo grabaron. exacto. Mira, tenemos una colección muy interesante en la fonoteca, que a lo mejor la gente, bueno, tuvo un valor muy importante, pero a lo mejor hoy tiene otros. Es una colección del léxico, del habla de la Ciudad de México. Entonces, en los años 70 y 80, el Colegio de México grabó muchas entrevistas con gente platicando de cualquier cosa, pero era para saber qué palabras y cómo desde la pronunciación y el léxico, todo, de la gente de los años 70. Hoy nosotros, nada más por tener un documento de los años 50, Claro, es interesante por saber cómo hablaba la gente, qué pensaba. Es muy difícil determinar objetivamente un valor, así es. pero a lo mejor un musicólogo, un antropólogo, un sociólogo, bueno, un dentista puede verle valores porque depende cómo tengas tú tus dientes, pronuncias de una manera o de otra. Es que, Y eso es un valor que nosotros no podemos a veces ver y eso es un valor agregado que alguna disciplina, alguna profesión le pone a un documento sonoro. Entonces, nosotros le damos ciertos valoraciones objetivas, pero puede venir otro tipo de persona a fijarse en cosas en las cuales nosotros no habíamos visto, ¿no? No habíamos reparado. Pavel, tú seguramente recuerdas que ¿cuánto tiempo será? Quizá un par de años, 2 años y medio, quizá hasta 3 años. Hubo Ajá, por ahí, se hizo pública una grabación supuestamente con la voz de don Porfirio Díaz. ajá, Entonces se me ocurre preguntarle por supuesto, a Pavel,
como director de la Fonoteca Nacional de México, si esta grabación tuviste conocimiento de ella, si es una grabación, un audio original, si es en verdad la voz de don Porfirio, y cómo hacer para saber si es fidedigna o no. Claro, no, sí, fue hace un poco más de tiempo que Sí. se dio a conocer y esa grabación se dio a conocer porque una persona que fue a Estados Unidos hace varios años fue al museo de Tomás Alva Edison y vio que ahí estaba entre las grabaciones que tenían en ese museo estaba la voz de Porfirio Díaz. Esa persona pidió una copia y la obsequió a la Fonoteca Nacional junto con las copias de algunos documentos. Lo que pasa es que Tomás Alva Edison fue el inventor del fonógrafo, naturalmente, y él le regaló algunos fonógrafos a varias personalidades del mundo, y una de ellas fue don Porfirio. Entonces, don Porfirio, en 1909, en el castillo de Chapultepec, grabó un saludo a Tomás Alva Edison, se lo envió, y allá está el original en los Estados Unidos. Es una grabación auténtica. Nosotros en la Fonoteca tenemos copia, pero ya se ha popularizado en muchos lados. Bueno, está en línea la grabación con la voz de Porfirio Díaz. De lo que me acabo de enterar apenas ayer es que la marca Columbia de discos sacó aquí en ese entonces, en 1913, sacó un disco con un discurso de Porfirio Díaz, que entiendo que se hizo comercial, pero me acabo de enterar porque estuve revisando ayer un catálogo de discos de 1913, bueno, un catálogo actual sobre discos de esa época, y me entero que debe haber 2 tracks más con la voz de don Porfirio. Mira. O sea que siempre aparecen más. Es que también ayer me enteré que hay una grabación de el presidente que sucedió a don Porfirio, que fue Francisco León de la Barra. Mira. Tenemos ahí una colección de voces de presidentes, pues algunos les parecerán más, menos interesantes, Claro. pero con el paso de tantos años, pues sí tiene mucho interés, ¿no? Sí, por supuesto. Y por ejemplo, ¿cómo es el proceso de preservación del acervo sonoro en la fonoteca? Es decir, Pavel, eh, tienes, digamos, el acervo almacenado físicamente, no sé, debes de tener millones de discos en acetatos, y ahora cómo ha sido el proceso, la evolución o la transformación de la parte análoga a la parte digital en la Ajá. Fonoteca Nacional de México, Pavel. Mira, nosotros le llamamos preservación Sí. a un proceso más o menos largo y complejo de procedimientos. Para nosotros la preservación inicia desde que nosotros sabemos o suponemos que existe un audio que es importante y que nosotros no tenemos. Desde ese momento ya se puede detonar un proceso que implicaría ya investigar dónde está, ir a buscarlo, hacer una valoración física en la casa donde se encuentre. Todo eso ya es el inicio de la preservación, porque lo detectas, haces un dictamen de sus condiciones, saber cómo se puede trasladar a la Fonoteca Nacional, y ya en la Fonoteca Nacional, ya teniéndolo nosotros físicamente, se continúa ese proceso haciéndole tratamientos, ya sea de conservación, Ajá. ya sea restaurativos o incluso previos, algunos que sean Debes contar con un equipo súper especializado en este y sentido, ¿no, ya. Pavel? De hecho, ahí tenemos personas especializadas en distintos tipos de soportes, Claro. en discos de shellac, que se llamaba el material, discos de vinil, en hilos magnéticos. Acabamos de descubrir, bueno, sí, relativamente hace poco, hilos magnéticos, que es el documento más raro que existe en Iberoamérica, el hilo magnético, que son unos hilos de metal de los años 30 que tienen sonido. Son como un carrete de hilo, pero ese hilo tiene sonido. Las cintas, etcétera. Hay muchos, hay cilindros, tenemos rollos de pianola, etcétera. Tenemos expertos en cada uno de estos tipos de soportes. Y de ahí, ya una vez que se limpia todo esto, entra a la bóveda de la Fonoteca Nacional. Tenemos administradores de bóveda que están todos los días monitoreando las condiciones de la bóveda. Ellos van midiendo la temperatura, Exacto. la humedad, el clima, etcétera, ¿no? Y después tenemos nosotros un equipo de investigación
que ellos, los investigadores de la fonoteca, tienen que valorar, porque de aquí a 100 años no vamos a poder digitalizar todo. Tenemos nosotros, además, incluso no, hay materiales que están en mayor riesgo que otros. Entonces tenemos que dictaminar, hacer un plan de digitalización para saber qué es lo más urgente para Por digitalizar. supuesto. Entonces, la priorización es otro paso de la preservación. Después ya se hace la digitalización y una vez que se digitaliza, ya puedes escuchar lo que tiene, porque a diferencia de una biblioteca, que tú agarras un libro y luego sabes qué tiene ahí, el audio, lo sonoro y lo audiovisual, necesitas un aparato que te diga qué hay. Entonces, nosotros digitalizamos y una vez que digitalizamos ya podemos escuchar. Cuando se escucha, se hace una catalogación, es decir, una descripción exhaustiva del documento físico y de lo que tiene dentro, para que la gente ya lo pueda oír. Y ahí, con la difusión y la promoción y la difusión, nosotros concluimos la preservación, es decir, desde que sabes dónde está hasta que se lo puedes dar a una comunidad. Por ejemplo, si algún pueblo indígena tiene audios de hace muchos años y no tiene ni cómo tocarlos, nosotros lo tenemos en la fonoteca, pero se los devolvemos. Y eso ha pasado en muchos sitios en donde algunas comunidades saben de sí mismas mucho porque escuchan de pronto audios que se grabaron hace 60, 70 años y que ya no sabían. Y muchos cantores, intérpretes de pueblos indígenas han dicho, bueno, no sabíamos qué importante es esto. Hace 60, 70 años, este mismo repertorio se cantaba de otro modo, o esto ha desaparecido, ¿no? Entonces, esa devolución de este patrimonio a esas comunidades es importante porque se enteran de cosas que Así con el es. tiempo se han perdido, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el impacto de una fonoteca, como en el caso de la que diriges, la Fonoteca Nacional de México, querido Pavel, en nuestra sociedad, culturalmente hablando, y qué tanto interés despierta en nosotros como parte precisamente de la sociedad? ¿Qué tanto nos Bueno, interesa o nos puede importar, pues, contar con una institución como la tuya, Pavel, en donde justamente, y digo literalmente, justamente porque se le hace justicia a materiales tan valiosos, sonoramente hablando, valga la expresión? mira, esa es una respuesta que está en movimiento siempre, porque no, hoy, lo que se diga hoy puede cambiar a mañana y así, pero, Así es. por ejemplo, esta conciencia de que lo sonoro es importante es muy reciente. Yo creo que no tiene ni 50 años en que de creada esta conciencia. Hace 40 y tantos años pues las compañías de discos, las radiodifusoras, tiraban tranquilamente sus acervos a la basura porque decían, esto ya no nos va a servir nunca, Así ya, es. ya para qué lo tenemos. Y Falta de poco, visión, ¿mandé? falta de visión Pues de conciencia y de histórica, ¿no? conciencia. De que Sí, esto era importante. Y de un tiempo para acá ha habido una conciencia, pero que se ha manifestado ya exponencialmente. Es decir, hoy hay arte sonoro, hay documentalistas sonoros, las colecciones sonoras ya tienen nombramientos internacionales en cuanto a importancia, ¿no? No sé, en ese sentido, hoy puedes hablar, por ejemplo, de que yo diría que cualquier investigador del tema que sea tiene que acudir a una fonoteca. Porque si tú estás hablando, por ejemplo, de economía, en la Fonoteca Nacional tenemos conferencias de economistas, ¿no? Si tú quieres escuchar un personaje histórico, tenemos voces de personajes históricos. Si tú te dedicas a la literatura, ahí tenemos montones y montones de horas de audio de escritores que mucha gente ni siquiera sabe que existen ahí grabadas, ¿no? Si tú quieres escuchar la música de a muchísimos filósofos, por ejemplo, Radio UNAM, que daba clases de filosofía ahí, por ejemplo, Ricardo Guerra, que fue el esposo de Rosario Castellanos, ahí ajá, tenemos muchísimos programas de él. Enrique sí, González Rojo, que acaba de morir, daba sus clases de filosofía en Radio UNAM, las tenemos interesante. digitalizadas. Entonces, realmente, del tema que tú quieras, mira, te voy a poner uno así que puedes pensar hasta muy, no frívolo, pero, por ejemplo, he escuchado canciones que hablan de tipos de corte de pelo. Bueno, pues ahí
Había clases de alemán en 1904, 1905, clases de gimnasia grabadas en los años 20. Pues uno puede ir a descubrir un audio, cómo se chiflaba en la Ciudad de México. Y hay un disco que investiga le preguntan a la gente cómo se chiflaba en tal colonia en los años 40, en los años 50. Todo eso, mira, te voy a poner un ejemplo para que veas que es muy rico y es potencialmente infinito, ¿no? Pero, por ejemplo, lo primerito que hicimos cuando yo llegué a la Fonoteca como director es una entrevista a Sergio Díaz, que hizo el diseño sonoro de la película Roma. Y entonces Cuarón habló con él, le expuso cómo eran los sonidos de la colonia Roma en los años 70 y Sergio Díaz fue a documentar las aves, ya no son las mismas aves aquí, de hecho ya ni se oyen aves aquí en la colonia Roma, los motores son muy invasivos, eran otro tipo de motores, otro tipo de sonidos, la gente que vendía cosas en la calle eran otras, entonces él hizo esa investigación sonora para devolverle a esa película los sonidos de los años 70. Entonces también es muy importante la documentación de los sonidos que tenemos ahorita. Incluso tenemos un mapa sonoro en la fonoteca. La gente nos manda los sonidos, porque un motor como el que pasa ahorita puede ser que ese motor cambie, que los sonidos de los tamales oaxaqueños se dejen de usar. En algún momento las cosas van a cambiar. En los años 50, cuando todavía había ríos y lagos aquí en la ciudad, se vendían chichicuilotes y había personas que vendían chichicuilotes aquí en las colonias y los pregonaban. En algún momento eso dejó de pasar y los sonidos cotidianos cambian. También eso es muy importante documentar. Imagínate lo que sería tener grabados 3 minutos de los sonidos de la Ciudad de México del siglo XIX. Eso sería, bueno, valiosísimo, ¿no? Entonces, documentar la vida cotidiana también es importante. Entonces, hay siempre algo creciente a la gente. Una vez que cobra conciencia de los sonidos, la documentación, de pensar que tú puedes grabar a un familiar y después y poderlo escuchar ya que no existe ese familiar, es muy importante. ¿Cuántas personas hemos perdido nosotros, de las cuales ya no vamos a escuchar su voz? Yo, por ejemplo, de pronto, así de la nada, como que me llega la voz de mi papá, pero como no lo grabé nunca, pues ya estoy resignado a que no lo voy a volver a escuchar. Y yo creo que es algo de lo cual todos debemos tener conciencia, que algún día nuestras voces ya no van a estar, ¿no? Y, por ejemplo, comentaste algo que raya en lo simpático, pero que puede tener en algún momento dado de la vida, en algún tiempo, en alguna época, Pavel, por ejemplo, estas grabaciones que pueden parecer intrascendentes, la del vendedor de los tamales oaxaqueños o la del fierro viejo que vendan, esta niña que anuncia estos productos y que, por cierto, ya tuve el gusto de entrevistarla en el programa, se llama Marimar Terrón. ¿Crees que dentro de 100 años alguien pudiera, que es simpático, que pueda llegar a tener valor como contenido, este tipo de grabación que populares, pero que a final de cuentas, pues no dejan de ser originales, simpáticas, ya tienen de alguna un manera, valor, creativas? ya tienen un valor, hoy son valiosas. O sea, ¿No? hoy Ya son parte, digamos, simbólica de la ciudad. Es la vida cotidiana, la vida de hoy, y eso tiene un valor muy importante, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, también en la Fonoteca abrimos un debate, no se hizo así enorme, pero sí hubo muchas respuestas en las redes sociales y eso, acerca de si tenemos que guardar el reggaetón. Entonces, una mitad sí, otra mitad no. Yo ¿Y te qué diría que significa? no, no, es cierto. Pues mira, es el fenómeno de hoy. Sí, O exacto. sea, no hace más Puede o que no crecer. gustarte, pero es un fenómeno Pero social. mira, yo creo que ya va a llegar, no sé, bueno, quiero decir, un momento fue cierto tipo de música muy discriminada, etcétera, y hoy los artistas más famosos del mundo ya se dieron al reggaetón. Entonces, es un fenómeno, Y no aparte solo, comercialmente deja mucho billete. pues es que no es un fenómeno nada más comercial, es un Sí, fenómeno social, así es. un fenómeno artístico, es un fenómeno que nos explica en qué mundo estamos hoy. Si tú quieres dialogar con el mundo de hoy, tienes que escuchar. Escuchar es una profesión muy difícil, Así porque es. una cosa es oír así nada más, Es pero una cuando empiezas a disciplina. interrogar al audio, ¿por qué habla así? ¿Por qué es ese sonido de esa manera? ¿Por qué se eligió este sonido y no este otro? ¿Por qué se grabó de esta manera de esta manera y no de esta otra? ¿Por qué si tú escuchas una conferencia de Diego Rivera,
cómo era su manera de hablar, por qué hablaba de esa manera, cómo se dirigía a sus alumnos, todo eso te dice algo. Ujú. Como, por ejemplo, si tú escuchas a una persona de los años 50 leyendo y tú escuchas a una persona de hoy Claro. leyendo un texto, la manera en que esa persona de los años 50 se enfrentaba al texto te dice algo de su sociedad, nada más por el hecho de que Así es. daban clases de declamación en todas las escuelas y te enseñaban a leer de otra manera. Hoy tú escuchas a una persona y ya, híjole, ya es una, pues dices ya que te estás en la expectativa de que puede ser que no lea bien y esas clases de lectura se han perdido. La relación que tenemos ante nuestro idioma es otra y eso también es algo que queda documentado, que cómo se lee poesía, cómo se lee el Ujú. periódico en voz alta, todo eso nos habla de la historia, de la educación, de muchas cosas. O sea, el sonido es algo que se añade a la manera de saber algo de una sociedad. Saber cómo hablaba don Porfirio Díaz te dice mucho de cómo hablaba Adolfo López Mateos, que tenemos ahí. Mira, tenemos los viajes de Adolfo López Mateos a Indonesia. No viajaba tanto, o sea, sí viajó como 5 veces o 6 fuera de México y ya le decían a Adolfo López Paseos, porque según viajaba muchísimo, pero viajaba con una comitiva muy grande. Tenemos su viaje a Indonesia y saber cuál era el cortejo, bueno, el El protocolo protocolo, de claro. darle la voz a un presidente, eso, porque se tocaban hasta trompetas y fanfarrias y se aplaudía y no sé qué, y ya hablaba el presidente, era muy, muy impresionante. Eso es otro mundo, el mundo de los años 50 y de los años 60, y esos modos políticos los aprendes, no los puedes aprender de otro modo más que escuchándolos, ¿no? Entonces, lo sonoro te dice mucho del mundo en el que se produce. Qué importante labor haces y sobre todo en el mundo de la comunicación. Se me ocurre en recordar aquellas viejas clases que tomaba en segundo de prepa ya por el 85, Pavel, Ajá. con un extraordinario profesor en el Colegio del Tepeyac, el glorioso Colegio del Tepeyac en Lindavista, y era extraordinario Juan Cuadros, el profesor de etimologías grecolatinas. Imagínate para mí haber grabado esas clases de etimologías grecolatinas, hoy para mí por lo menos tendrían un valor brutal y te la donaría con muchísimo gusto. Yo también pensaba mucho eso de mis maestros de la facultad. Yo tenía unas clases extraordinarias Sí, y bueno, después he pensado, las debimos haber grabado, aunque no sé qué tan bueno sea eso, pero, pero sí es cierto, son momentos en los que uno añora muchísimo ciertas clases, ¿no? sí, totalmente. Oye, Pavel, ¿y tienes relación con medios de comunicación comerciales? Se me ocurre pensar en TV Azteca, con Televisa, Radio Fórmula, etcétera, etcétera, en términos de que ellos les donen a ustedes como Fonoteca Nacional de México material, acervo sonoro. Mira, en algunos casos sí, depende. Ahorita no recuerdo, nuestra colección más grande es ha cambiado de nombre, llegó como Televisa Radio, pero ves Ajá, que ha cambiado de dueños, ahora se llama eh, Colección Radiópolis. sí, Y entonces, pero esa es una estación comercial ajá, importantísima que se va enriqueciendo. Tenemos mucho de radio pública, es que fundamentalmente tenemos Radio Educación, ujú, IMER, Instituto Mexicano de la Radio, Radio UNAM, son muy importantes estaciones públicas. Tenemos Radio Ibero, por ejemplo, que nos ha llevado cosas con los que hemos estado trabajando. Y radio comercial, bueno, algunas estaciones hemos hecho, nos han llevado ciertas cosas. No es muy común, pero sí sería muy interesante claro. estos nexos porque son estaciones, pues lo mismo, muy importantes, son la vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que hacemos con algunas estaciones, no todo, porque algunas son musicales y pues son repeticiones de música, pero programas hablados, entrevistas, esa documentación es importante. Tenemos Ujú. mucha publicidad de otros tiempos, ¿no? Y también de estos, o sea, bueno, que nos han llegado cosas de publicidades, son interesantes y también las Súper ponemos, ¿no? interesante, claro. Pero sí, eso es importante porque la gran parte del acervo de la fonoteca, más de la mitad, es radio. Y una forma de radio importante, antes se perseguía, incluso estaba prohibida, eran las radios comunitarias e indígenas. Ahorita, en estos momentos, estamos trabajando con ellos
porque desde el año pasado hemos estado trabajando con la UNESCO y el gobierno de México, no para perseguir, para apoyar. O sea, imagínate, ha cambiado tanto el paradigma de la radio que hace 40 años se les perseguía, había amenazas y todo eso, y ahora es una radio, bueno, siempre ha sido valiosísima, Por pero ahora supuesto. apoyada. Es una radio. Imagínate el nivel cultural que está aportando una estación comunitaria. Imagínate, son estaciones, las comunidades las sienten suyas, apoyan económicamente, son en lenguas indígenas, ahora han sido fundamentales para concientizar a la gente de la vacunación, etcétera, porque son estaciones que la gente siente propias y se compromete. Entonces, por ejemplo, la más antigua de México es Radio Teocelo, que está en Veracruz. El año pasado se inundó Teocelo y para salvar esas cintas las trajimos a la Fonoteca Nacional. Están ahorita en tratamiento, se han estado salvando y ya estamos a muy poquito de comenzar los procedimientos de digitalización. Es una estación que cumplió 50, creo que 57 años al aire. Entonces, ese tipo de estaciones también son muy importantes. O sea, el espectro de la radio es importantísimo, sobre todo ahorita que estamos festejando los 100 años de la radio y darnos cuenta que nunca ha dejado de ser importantísimo para la vida cotidiana. Eso, la radio además, bueno, y para tantos aspectos, ahorita es fundamental para nosotros trabajar con las estaciones radiofónicas, ¿no? Pavel, y regresando un poco, y ya para terminar Sí. esta emisión de Estamos en Comunicación, el acervo físico, los acetatos y todo este tipo de materiales, ¿cómo se conserva? Es como decimos, se enlatan, igual que las películas, ¿cómo se conservan No. físicamente? Ahí, mira, todos los cambios de temperatura, el fuego y el agua y la humedad, todo es enemigo de los documentos Así sonoros. es. Incluso las fundas en las que están originalmente son enemigos porque son papeles que son ácidos. Así es. Entonces, lo primero que se hace cuando llega a la Fonoteca Nacional un documento es que se cambian su paquete. Los que son plástico no tienen tanto problema, pero, por ejemplo, el papel sí, se les pone papel libre de ácido, se pone en una bóveda. Tenemos nosotros una bóveda de 2 pisos que puede albergar hasta 1.200.000 documentos. Ahorita tenemos cerca de 600.000. Y ahí lo que hacemos es que necesita estar en una bóveda siempre a la misma temperatura, no puede variar más allá de 1 o 2 grados. Entonces, las bóvedas de la fonoteca están entre 16 y 18 grados. Tenemos una humedad menor que la del ambiente. Ahorita andaremos nosotros que, no sé si 60, 70, 80 grados de humedad, pero en la fonoteca tiene que ser menos. Entonces, deshumificamos. Es un ambiente más seco, creo que son 40% de humedad adentro de las bóvedas. La iluminación, lo mismo, la luz no puede dirigirse a los documentos sonoros, a los discos ni nada. Entonces es una iluminación oblicua, de tal manera que no haya nunca luz directa sobre los documentos. Entonces tenemos esas bóvedas que aíslan los soportes, porque los documentos tienen que estar en una temperatura estable. Entonces eso también es muy importante para la fonoteca. Entonces, que no se creen bolsas climáticas, ¿no? Que tengan un poquito más de calor ni nada de eso, para que no les vayan a salir hongos, nada. Se limpian cotidianamente la fonoteca con cierto tipo de materiales que no sean ácidos tampoco el jabón que se utiliza, que se vea que no vaya a haber arañas, mosquitos, nada de eso, ¿no? Porque también eso estamos cuidando. Son bóvedas que tienen doble puerta para que puedan también ser, no haya cambios de temperatura, pues, ¿no? Que no entre aire así. Sí. Entonces, en el futuro, es que mira, el futuro de estas bóvedas, esas son políticas que tiene cada país. Tú vas a otros países y una vez que se digitalizan, ya sea audios o cosas audiovisuales, videos, se destruyen los originales en muchos casos. Muchas televisoras lo hacen en otros países, por ejemplo. Sí. Aquí la política de la Fonoteca Nacional es conservar el documento original Yo también. creo que es mucho más importante y valioso. Pues esto lo hacemos. Es que en algunos casos, Sí. mira, en algunos países son bodegas inmensas de video. Son kilómetros de, no sé cuántos metros, miles de metros cuadrados tienen algunas televisoras en otros países, pero aquí la política de la Fonoteca Nacional es la conservación física
de los documentos. Entonces, eso ha sido la política. Entonces, nosotros tenemos nuestras bóvedas, pero también tenemos el documento digital. Pavel, y qué bueno que tocaste el tema de otros países. ¿La Fonoteca Nacional de México que tienes a bien dirigir tiene algún vínculo, alguna relación o alguna sinergia con otras fonotecas y de qué países? ¿A Híjole, qué sí, razón? esta es una pregunta buenísima porque tenemos relaciones con muchísimas. Nosotros, por ejemplo, de algún modo somos hijos de otras fonotecas, por ejemplo, la de Suiza, que apoyó muchísimo la creación de la Fonoteca Nacional de México, la Fonoteca de Austria, que es la más antigua del mundo, que tiene 120 años de edad o más, el fonograma Archiv de Viena, de la Universidad de Austria, que también ayuda siempre muchísimo. Nosotros estamos siempre colaborando con otras fonotecas, siempre tenemos vínculos, pero somos la única, que yo sepa, hasta ahorita o hasta hace poco, somos la única fonoteca nacional de Iberoamérica. Es decir, por ejemplo, España tiene sus audios, son muchos y son magníficos, es una colección increíble, pero está dentro de la Biblioteca Nacional de España, no existe autónomamente. Lo mismo en Costa Rica, en otros países, ¿no? Nosotros estamos ayudando en algunos países, por ejemplo, Bolivia quiere hacer una fonoteca propia, etcétera, pero estamos nosotros siempre en colaboración. Mira, yo también, aparte de la Fonoteca Nacional, o como, digamos, siendo director de la Fonoteca Nacional, me toca a mí presidir el programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual, que es para apoyar también la preservación en otros países. Y somos miembros España, Cuba, México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia y Argentina. Y aún somos los miembros, pero siempre estamos buscando apoyar a otros países. Ahorita queremos hemos tenido colaboraciones con Uruguay, con Chile, y ahorita queremos tener con Ecuador. Entonces estamos siempre, con Bolivia también. Entonces hemos estado siempre en comunicación con otras Importante. fonotecas. Y porque además nosotros seguimos lineamientos internacionales, que son los lineamientos de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que es IASA, que está en Europa, pero nosotros estamos siempre colaborando, seguimos los lineamientos, hacemos caso a estos lineamientos internacionales y tenemos pues amistad con las que podemos. Es que realmente yo de pronto veo las fonotecas y bibliotecas de África, en donde se ha grabado mucho menos que aquí, pero es interesantísimo ver cómo preservan ellos también, en fin, es algo que también nos une en el mundo, ¿no? Esta pasión, y vemos cómo se hace en Estados Unidos naturalmente. En fin, tenemos muchas muestras de amistad. Por ejemplo, en Francia, tenemos ahorita programas para trabajar con Francia, pero por ejemplo, mandamos tres discos que teníamos rotos, discos de los años 30, y hay una tecnología, que esto lo hizo el Instituto Nacional Audiovisual de Francia, aunque también lo hace la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que escanean el disco, pero sin tocarlo, y después un programa une las partes y lo toca. Mira qué interesante. Fantástico. Y eso, gracias a Francia, pudimos rescatar algunos discos nuestros. Padrísimo. Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, no me resta más que agradecerte infinitamente tu participación en esta emisión de Estamos en Comunicación, siempre platicando y entrevistando gente interesantísima e importantísima como lo eres tú. Y me encantaría que hicieras una invitación para toda la audiencia y los escuchas de tanto de la estación como del podcast en Radio Anáhuac en la 1670 de AM, en Spotify, en iVoox y en radio.anáhuac.mx. A toda la gente que se quiera acercar con ustedes, ya sea para donar, para regalar, para poner su material, su acervo sonoro en manos de ustedes, ¿qué tienen que hacer y a dónde dirigirse, Pavel? Bueno, pues escriban. Bueno, primero que nada, consulten la página de la Fonoteca Nacional, fonotecanacional.co.mx. Muy completa, por cierto. Ahí es una página donde vamos poniendo cosas, bueno, nuestros descubrimientos, noticias, cosas así, pero es el vínculo con nosotros. Ahí nos pueden escribir si quieren conocer la Fonoteca Nacional, porque ya estamos abriendo poco a poco, pero ahorita, por ejemplo, pueden conocer nuestro jardín sonoro, que es un jardín pues antiguo, es de una casa del siglo XVIII, un jardín de 3,000 metros que está sonorizándose. Ahorita estamos poniendo paisaje sonoro de Baja California, y así cada 15 días vamos cambiando y uno puede pasear por la fonoteca. Y hay eventos en línea,
Y ya en estos días, pues ya a la par que estamos abriendo, ya se podrán hacer consultas del acervo. Entonces pueden visitarnos en la Fonoteca Nacional, hacer una cita. Y si quieren ustedes escuchar radio de los años 50, sonidos de los años 20, voces de algunos artistas, lo que ustedes quieran, pues vengan. Realmente es el patrimonio de México, está abierto a todos y están todos los temas. Es como una biblioteca, pero que habla. Entonces, ya sea de lo que ustedes quieran estudiar. El otro día vi que tenemos conferencias sobre la expropiación petrolera. El Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, tenemos sus cintas digitalizadas y tenemos conferencias. Tenemos a José Vasconcelos hablando de la Revolución Mexicana. Mira. Tenemos a los que crearon los artífices de la expropiación petrolera hablando de lo que significó, de cómo se hizo. Tenemos el discurso de Lázaro Cárdenas. Todo eso se puede escuchar. Nada más por un tema que se me ocurre ahorita, pero esta es una invitación para que lo que ustedes se imaginen esté en la Fonoteca Nacional. Así es que acérquense a la Fonoteca. Estamos aquí para ayudarlos, para servirlos, para guiarlos en este mundo inmenso de los sonidos y su documentación. Pavel, nuevamente muchas gracias, mucho éxito, ya lo tienes, pero que vengan más éxitos, felicidades. Nos vemos pronto por allá, yo me pongo de acuerdo con Pavel. Sí, claro que sí, acá te recibimos. Cuídate mucho, 1670 abrazos, querido Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional de México. Cuídate. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M, Eleva tus sentidos.